y Francis Wakaneme, terapeutas ocupacionales de la Clínica Santa Fe, así como a todos los profesionales que se unieron y permitieron hacer posible este documento. Hoy extendemos un agradecimiento especial a nuestras colegas Pamela Talero Cabrejo, terapeuta ocupacional, profesora asistente del Thomas Jefferson University en Filadelfia, Estados Unidos. Francis Wakaneme García, terapeuta ocupacional diplomada con trastornos del neurodesarrollo, detección temprana e intervención y diplomada en el manejo integral del paciente con cáncer del Centro Clínico de Excelencia Hidrocefalia con Presión Normal, Fundación Santa Fe de Bogotá. Extendemos también un agradecimiento a la terapeuta ocupacional Ruth Montúfar Dulce, diplomada en estimulación del desarrollo y aprendizaje en la infancia, diplomada en ergonomía para profesionales de la salud, miembro del equipo de trabajo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Un agradecimiento también para la profesora María Elena Rubio, terapeuta ocupacional, especialista y magíster, profesora titular de la Universidad del Valle, quien nos va a estar apoyando al final de este espacio, específicamente para todos aquellos participantes que tengan preguntas especializadas en el tema de atención en etapa aguda y subaguda para la población pediátrica. Un saludo y un agradecimiento para Viviana Marcela León Perilla, terapeuta ocupacional, magíster del Hospital Universitario Nacional de Colombia y candidata a doctora, quien va a estar participando como conferencista el día de hoy. Un agradecimiento especial a nuestra colega Laine Yolanda Beltrán, terapeuta ocupacional del Hospital Universitario de la Clínica San Rafael, y un agradecimiento muy especial a la profesora Silvia Cristina Duarte Torres, terapeuta ocupacional, magíster en bioética, profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del equipo de trabajo del Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Colombia. Para ellas, básicamente, muchas gracias y les voy a dar un antecedente muy breve de cómo llegamos a este trabajo. Básicamente, en el marco de la pandemia por COVID, diferentes acciones viene desarrollando el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional. Hoy estamos socializando con ustedes el primer documento que ya fue publicado y que se encuentra en prensa en los diferentes medios del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional, como es su página web y nuestras redes. Este es el primero de varios que vienen y por eso desde ya queremos extenderles la invitación para que estén muy atentos a nuestros mensajes y a nuestras comunicaciones, porque vienen temas realmente muy importantes como lineamientos del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional para diferentes tipos de población. Seguido a los lineamientos en la etapa aguda y subaguda, la próxima semana estaremos dando a conocer la fecha de nuestro siguiente webinar que tiene que ver con todo el tema de lineamientos del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional, específicamente para todo el tema de rehabilitación. Asimismo, los lineamientos en materia de bioseguridad y unos lineamientos muy importantes en materia de el retorno laboral u ocupacional de la población afectada por COVID. Para todo esto estamos adelantando las gestiones pertinentes de tal manera que todos los documentos publicados vayan con el respectivo webinar. Recordarles a todos la importancia también de seguir consultando el video que se está difundiendo también sobre el tema de RETUS y de tarjeta profesional, un tema que en estos momentos está cobrando muchísima importancia dadas las exigencias del Ministerio de Salud y con aplicabilidad para toda la población, independientemente del área o del sector en el que labore. Hoy el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional agradece a todos los asistentes a este espacio y no me queda más sino dejarlos con nuestras conferencistas Viviana Marcela, la profesora Silvia Duarte, recordarles que también nos está apoyando hoy y para esto haremos una socialización en su debido momento de un video generado por una de las terapeutas ocupacionales proponentes de esta idea, que es Francis de la Clínica Santa Fe, y el acompañamiento para el tema de respuestas a las preguntas que surjan en materia de cuidado para la población pediátrica en la etapa aguda o subaguda con la profesora María Elena Rubio.
A todas ellas, muchas gracias, y a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. No olviden seguirnos, por favor, en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, y estar consultando nuestra página correspondiente. Bienvenidos a todos. Los dejo con nuestras invitadas. Muchas gracias. No olviden mantener micrófonos y pantallas cerradas, por favor, para calidad de la presentación. Listo, profe Silvia y Viviana, ya pueden activar micrófonos, ya pueden empezar. Esperancita, por favor, deja de compartir tu pantalla para que ellos puedan, por favor, compartir la de ellas. Exactamente. Bueno, buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar acá. Hemos sido en este momento, somos representantes en este momento, tanto Viviana como yo, de un grupo de expertos que nos reunimos en varias ocasiones y a partir de esas reuniones salieron estos lineamientos para terapia ocupacional en atención hospitalaria aguda y subaguda de pacientes con COVID-19 en Colombia. Yo voy a hacer una primera parte de este documento y voy a hacer una fiel presentación del documento que ustedes pueden o que ya lo tienen a la mano, y seguramente Viviana les va a compartir mucho más lo que ha sido la experiencia en el Hospital Universitario Nacional de Colombia con respecto también a los lineamientos, pero digamos que nuestra presentación es básicamente del documento que salió. Este documento está dividido en 7 áreas, específicamente hay una introducción, ustedes van a encontrar una introducción, encuentran una segunda parte que hace referencia a la rehabilitación temprana en la unidad de cuidados intensivos y unidad de cuidados intermedios para adultos y adultos mayores. Una tercera parte que hace referencia a la rehabilitación temprana en la población pediátrica, tanto en la unidad de cuidados intensivos como en la unidad de cuidados intermedios, y una cuarta parte que hace énfasis de cómo ha sido el trabajo y la evidencia encontrada en el trabajo en la unidad de cuidados intensivos e intermedios para neonatos. A partir de la quinta parte que está constituido este documento, hace énfasis de lo que ha sido las definiciones de las publicaciones de los últimos 8 meses con respecto a este nuevo coronavirus, de los síntomas, de cómo altera el desempeño ocupacional y de lo que realmente se centra nuestro actuar en lo que hemos podido abarcar, lo que ha sido la experiencia, y por eso tan importante que estén las demás expertas en este momento con nosotras, que puedan compartir sus experiencias en las diferentes instituciones y hospitales. Definitivamente para cada uno ha sido esto muy diferente, y por eso nos parece importante hacer énfasis y tener un posicionamiento en el rol y en el papel que juega el terapeuta ocupacional en esta fase aguda, subaguda, y lógicamente todo lo que va a conllevar en la parte de rehabilitación, haciendo énfasis no solamente en la parte, digamos, funcional y clínica, sino en todo lo que es el aspecto del desempeño ocupacional, que si bien es cierto, es el momento de crear un sello como terapeutas ocupacionales. Al final, una parte que hace referencia a las consideraciones finales y diferentes referencias bibliográficas que fueron usadas para poder determinar este documento. Si bien es cierto, ustedes van a encontrar en este documento, y quiero que toda la presentación esté enmarcada en las obras de arte de Alejandro Obregón. Me parece importante trabajar el arte en este momento porque él fue un pintor expresionista, figurativo, y creo que toda esa carga del color es muy importante en este momento, porque nosotros somos las personas y los profesionales que creamos la esperanza, esa luz, ese colorido, y creo que tanto en la unidad de cuidados intermedios o intensivos, así sea niños, neonatos, adultos o adultos mayores, creo que nosotros somos los que damos ese toque y ese color. Por eso las obras de Alejandro Obregón.
Dentro de la evidencia, en este documento pues, se encuentran que definitivamente los avances tecnológicos en los últimos años y lo que ha sido la supervivencia de las personas, gracias también a los avances farmacológicos, pues ha creado unas necesidades para que las personas cuando sobreviven a estos desenlaces, pues obviamente puedan tener una mejor calidad de vida. Y por eso también nos encontramos con personas que tienen diferentes dificultades físicas, que quedan con restricciones a nivel cognitivo y a nivel de salud mental. Es por esto que en la evidencia encontrada en los últimos 20 años sobre lo que ha sido la intervención del terapeuta ocupacional a nivel de equipos interprofesionales en una unidad de cuidados intensivos o en una unidad de cuidados intermedios, hace que nosotros seamos importantes para el restablecimiento de las diferentes funciones sensoriomotoras, pero adicional a esto, hacia la parte cognitiva, hacia la parte espiritual y socioemocional. Y hemos logrado crear una necesidad para que este logro de independencia funcional sea mucho más rápido y sea mucho más importante crear en la conciencia de ese equipo interprofesional la necesidad de estar presentes bajo una mirada también social con una intervención desde el acercamiento de la familia. En la unidad de cuidados intensivos sabemos que se desarrolla un síndrome por la inmovilización, por el grado de fármacos que se utiliza, que es el síndrome de la debilidad adquirida. Este síndrome, en las diferentes investigaciones hemos encontrado que definitivamente podemos disminuir ese tiempo y esos síntomas de ese síndrome, así como disminuir el tiempo de la ventilación mecánica si la persona está mucho más alerta, si la persona comienza a estar mucho más activa. De esa misma manera, hemos posicionado lo que es la terapia ocupacional en el manejo y en el tratamiento del delirio y específicamente en evitar que haya un deterioro a nivel del desempeño funcional cognitivo. Y es lo que algunos terapeutas hemos podido definir como el desacondicionamiento ocupacional, que no hace solamente referencia al desacondicionamiento físico, sino que hace referencia a cada una de estas dimensiones nombradas. Adicional a esto, la prevención de caídas, el aumento de la participación en las actividades de la vida diaria y la reducción del tiempo de estancia hospitalaria hace que sea fundamental la presencia del terapeuta ocupacional en la unidad de cuidados intensivos, en una rehabilitación temprana. Es por eso que a nivel de las áreas de niños, pediátrica, hemos encontrado que la disfunción motora es la principal morbilidad, seguido también de un delirio infantil hospitalario. Esto lo encontramos en un 40% de la población de niños que ha permanecido en la unidad de cuidados intensivos, pero en menores de 5 años puede alcanzar hasta un 60%. Esto, en este porcentaje se incluyen los lactantes, pero también aquellos que podían presentar un leve o un retardo en su desarrollo previamente. Para esto hago énfasis acá, que es muy importante tener en cuenta siempre el desempeño previo de la persona, previo a esa hospitalización o a esa intervención dentro de la unidad de cuidados intensivos. El niño con enfermedad crítica, acá no estoy hablando solamente del COVID-19, sino en cualquier enfermedad crítica que se encuentre en una unidad de cuidados intensivos, obviamente va a ver afectada su calidad de vida, pero no solamente la de él, sino la de toda su familia y por ende su reintegración al medio escolar, al medio del hogar, y de esta manera puede producir un impacto mayor su rápida recuperación. Es por esto que de una manera contundente es necesario que siempre esté presente el terapeuta ocupacional para que pueda promover no solamente una movilización temprana, sino la participación activa de ese ser en actividades que le puedan gustar, en actividades que lo motiven para que pueda sobrepasar ese estado crítico. Y de esta manera tener un beneficio tanto a corto como a largo plazo.
Ustedes encontrarán en la parte inferior de cada una de las diapositivas la fuente bibliográfica del cual fue retomado para este documento. Digamos que hasta este momento lo que quiero hacer énfasis es que definitivamente el terapeuta ocupacional en las unidades de cuidados intensivos intermedios creo que tiene la capacidad, y según el perfil que fue presentado también por el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional del Ministerio de Salud, tiene la competencia de diseñar intervenciones que estén centradas no solamente en ese ser humano, sino en la familia en donde debe volver, así como hacer uso de actividades que se ajusten a su desarrollo físico, siempre teniendo en cuenta su capacidad cognitiva, la emocional y social. Nuestro deber como profesionales, encontramos entonces, es educar y orientar a esas familias, no importa si es bebé, niño, joven, adulto o adulto mayor, con el objetivo de que hagan parte de esta recuperación y poder desarrollar y aplicar intervenciones de rehabilitación apropiadas y centradas en ese ser humano. Especialmente cuando vemos que después de haber estado en estas unidades, va a ser muy difícil que puedan acceder a un servicio de rehabilitación de alta calidad. En las unidades de cuidados intensivos y neonatales, encontramos que los recién nacidos prematuros tienen un mayor riesgo de presentar problemas en el desarrollo o a una enfermedad mental a largo plazo. Y vemos que cuando revisamos historias y encontramos en estos niños que han estado en estas unidades, encontramos más adelante trastornos de déficit de atención, hiperactividad, dificultades de aprendizaje, retrasos a nivel motor o problemas de percepción visual o visomotores. Además de un déficit a nivel del funcionamiento ejecutivo o en algunos casos una parálisis cerebral y problemas de visión y audición. O sea que cuando nosotros hacemos la historia ocupacional y la historia clínica de estos chiquitos, encontramos que han sido personas que han estado en estas unidades. Las mamás y los papás de estos niños que ingresan a esta unidad de cuidados intermedios e intensivos, pues realmente experimentan niveles elevados de estrés y tienen un riesgo muy alto de desarrollar también alteraciones a nivel de su salud emocional. Incluso después de que su hijo se le ha dado de alta, encontramos que estos padres necesitan de mucho soporte para sobrepasar esos momentos y continuar con el proceso de rehabilitación en forma interrumpida. Es por eso que necesitan una orientación y una educación para poder continuar su rol de padres o de cuidadores. En conclusión, podríamos decir que tanto la estimulación multisensorial como la integración sensorial nos va a permitir dar y brindar estímulos que estos sujetos puedan dar respuestas de interacción con el entorno, que puedan dar unas respuestas voluntarias y activas y que le permitan, obviamente, lograr unos tiempos de atención mucho mayor. Hasta ahí estamos logrando llegar al 50% de este documento de los lineamientos y a partir de este momento ya vamos a comenzar a hablar sobre lo que es la rehabilitación temprana y los desafíos que tenemos como terapeutas ocupacionales con nuestros pacientes con COVID-19. Entonces, ¿qué pasa con este nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19? Entonces, dentro de las diferentes definiciones, lo encontramos como una insuficiencia respiratoria que cursa en ocasiones con disfunción cardíaca, hasta manifestaciones multiorgánicas y sistémicas como sepsis, choque séptico y múltiples síndromes de disfunción orgánica que requieren de oxigenación suplementaria,
transfusión de plasma convaleciente, ventilación mecánica y apoyo en la unidad de cuidados intensivos. Esta es una definición tomada del 2020. En el artículo ustedes también encuentran, en este documento ustedes encuentran un cuadro que creo que en mi concepto ha sido muy bien diseñado. A este cuadro hice una síntesis, ustedes lo encuentran obviamente con una mayor descripción. Acá nos puse los asintomáticos, que los podemos encontrar tanto en niños como en adultos mayores. En cualquier etapa se han encontrado pacientes diagnosticados y asintomáticos. Vamos a hacer énfasis en algunos síntomas que hacen la diferencia entre niños y adultos mayores. Por eso Esperanza, nuestra presidenta, hacía énfasis que preguntas específicas con niños, obviamente tenemos a Franci Guacaneme y a la profesora María Elena Rubio, que son expertas en el área de niños. Nosotros en el hospital universitario atendemos desde los 16 años en adelante y por eso hacemos mayor énfasis en esta población. Digamos que a nivel de lo que son los diagnósticos, ya cuando están confirmados, en este momento que en Colombia tenemos aproximadamente 55.000 personas diagnosticadas con COVID, el 80% son leves. En niños, digamos que los síntomas son referidos como unos síntomas respiratorios leves, algunos digestivos. En adultos encontramos los síntomas que actualmente estamos haciendo seguimiento: un dolor de garganta, un malestar generalizado del cuerpo, dolor muscular, dolor de cabeza, tos, pero digamos que la fiebre no es el más alto síntoma que encontramos. A nivel de la clasificación de moderado, encontramos en niños ya una presencia de una neumonía, ya encontramos niveles mayores de fiebre, la tos es recurrente, en la mayoría de las veces es seca y en algunos casos, no en todos, puede ser productiva, eruptiva. Entonces eso hace que también comience a haber mayor congestión respiratoria. A nivel de los adultos y adultos mayores, encontramos que la fiebre sí es la característica, por eso la toma de temperatura ha sido uno de los factores diagnósticos cuando no se tiene la prueba, que se ha retomado como parte importante, así como la tos. Y digamos que en este caso hacemos énfasis en que ya pueden comenzar a hacer una consulta, pero pueden permanecer en casa como el leve. El grave, en adultos y adultos mayores, encontramos que casi es un 15% de los casos reportados. Ya hay una presencia de neumonía grave, síndrome de dificultad respiratoria, puede producir algún shock séptico. Digamos que ya se comienza a ver una serie de complicaciones que hace que la persona tenga que estar hospitalizada y tener estudios radiográficos y estar en observación y seguimiento y oxígeno suplementario por precaución. Es muy importante. En niños también encontramos que la enfermedad va lentamente progresando, puede durar entre 7 y 14 días y va produciendo con una dificultad respiratoria y cianosis central, y por eso en algunos casos, en esos casos tiene que estar hospitalizado en observación. Y el estado crítico, que sería, digamos, lo que nos compete en este momento, porque estamos hablando de la unidad de cuidados intensivos y unidad de cuidados intermedios, pues encontramos en adultos y adultos mayores una presencia de insuficiencia respiratoria, un total, lesión cardíaca, shock séptico, disfunción o falla orgánica múltiple, es donde vamos a necesitar la ventilación mecánica, es cerca del 5% de los casos totales y obviamente tiene soporte vital. Entonces, recordemos que para poder estar en la unidad de cuidados intensivos debe tener más de 2 soportes y seguramente va a tener unos fármacos mucho más fuertes, porque puede permanecer en el protocolo de pronación, que hace que para poder soportar esta situación y este tubo y esta posición se deba utilizar un protocolo de sedación mucho más fuerte. En niños, la enfermedad y la dificultad respiratoria progresa rápidamente
y obviamente el mayor riesgo de la encefalopatía, la disfunción multiorgánica y también pueden necesitar ventilación mecánica. En conclusión, tenemos unas personas que puede estar descrita con una alteración en el desempeño ocupacional abrupto, total, de un momento a otro, además con una sensación de angustia y sensación de que todo puede estar perdido, y eso hace que su desempeño ocupacional pueda tener en un principio de leve a moderado un desequilibrio ocupacional, no solamente o solamente con el aislamiento social y con quedarse en casa ya tenemos que tener una serie de alteraciones y llegar a la privación ocupacional total, que hace que no podamos realizar absolutamente nada de las actividades que veníamos realizando. Esto conlleva tener un tratamiento médico intensivo que incluye no solamente la ventilación mecánica prolongada, que pensamos que es una ventilación que va de 7 a 14 días y por eso la sedación alta, el uso de agentes para un bloqueo neuromuscular, y por eso es que se pueden presentar situaciones de delirio y un despertar mucho más difícil, y además tener un alto riesgo de presentar el síndrome de debilidad adquirida por haber estado 15 días en la unidad de cuidados intensivos. A continuación, les dejo con Viviana León para que pueda continuar explicándoles sobre los lineamientos. Muchísimas gracias. Quería confirmar si me están escuchando bien. ¿Sí? Sí, perfecto, perfecto. Listo. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Es importante tener en cuenta también el paciente, pero vamos a hablar también un poquito sobre nosotros como terapeutas a qué nos estamos enfrentando. Es importante saber que tenemos que tener una preparación y es fundamental saber cómo va a ser ese protocolo en nuestro hospital, en donde trabajamos, cómo es el protocolo de asepsia, el protocolo de colocar los implementos de seguridad, de manejo, de posicionamiento del paciente, y para ello tenemos que dialogar mucho con nuestro equipo interdisciplinar. Entonces vamos a tener que trabajar con enfermería, con auxiliares, con fisioterapeutas, con fonoaudiología, con nutrición, con los mismos camilleros. Es un abordaje y es una coordinación tan importante, y en la medida en que favorezcamos esa comunicación, como mencionaba Silvia, vamos a tener y vamos a mostrar ese potencial de trabajo que podemos aportar. Entonces, bueno, vamos a retomar un poco en cuanto a qué es la unidad de cuidados intensivos, qué es lo que nos trae, qué se rescata de ese ambiente. Ya es un ambiente un poco invasivo, hostil, lleno de procedimientos. La persona, como explicaba la profesora, entonces va a llegar con diferentes síntomas en donde vamos a tener un riesgo de falla ventilatoria, un estado de conciencia que no está preservado, va a tener claramente dependencia funcional, va a tener una movilidad articular reducida, dificultad en la ventilación, como mencionaba, limitaciones en las actividades de la vida diaria. Entonces, una persona que prácticamente no está interactuando con el ambiente, no está teniendo modo para expresar porque está totalmente sedado. Podemos ver que está con fentanilo, dexmedetomidina, lorazepam, que es un cóctel, como decimos nosotros, de sedantes muy potente que tenemos que tener siempre presentes porque va a generar unas secuelas a mediano plazo y a corto plazo también importantes en cuanto a la capacidad para hablar, para conversar. También tener en cuenta la cuestión de la ventilación mecánica. ¿Por qué? Imagínense que nuestro pulmoncito pues no va a poder realizar toda la función cuando se cuando se hace el proceso de ventilación mecánica. Es muy invasivo, y cuando ya se hace el destete o cuando ya deja de utilizarse, el paciente para ese proceso de recuperación necesita mucho de nuestro apoyo y del apoyo pues del equipo interdisciplinar. Entonces pongámonos en el papel también de la persona que está en esa posición y pasando por eso. Además vamos a mirar también el aspecto social, el aspecto emocional, que si bien no estamos directamente enfocados en él, contamos con la familia como parte de ese apoyo. Entonces, vamos a ver los objetivos, que la idea es minimizar la instancia allá, ¿cierto? Vamos a ver que la idea es pues, restaurar la función respiratoria para que
más adelante recupere la participación en las actividades de la vida diaria, prevenir ese desacondicionamiento ocupacional, esa privación sensorial y trabajar el deterioro cognitivo y mental y social que se puede dar precozmente. También mejorar la independencia funcional y también mejorar la calidad de vida del paciente. Así como a grandes rasgos, esos serían los objetivos. Ya vamos a entrar entonces en el tipo de atención e intervención que se realizaría. Claramente, como explicamos, son lineamientos que van a aportar alguna parte que a ustedes les puede servir para su quehacer profesional. No tienen que ser al pie de la letra cumplidos, sino que son propuestas de cómo podemos abordar a los pacientes. Entonces, también para que lo tengamos en cuenta. Entonces, como les decía, en la fase aguda vamos a tener las acciones directas y las acciones indirectas. Hablábamos con las colegas que también es muy importante identificar también nuestros miedos y nuestras incertezas con respecto a esa atención directa. Confesamos que al comienzo era un poco difícil, generaba un poco de temor entrar en contacto con el paciente por esa cuestión pues del contagio, de cómo vamos a manipular, de cómo va a ser todo ese percurso en cuanto al protocolo, del antes y el después al salir. Entonces, es bien complicado, pero poco a poco fuimos teniendo seguridad, fuimos confiando en nuestro trabajo en equipo que el colegio apoyó, que los profesionales expertos apoyaron mediante la búsqueda de revisiones bibliográficas, y entonces pudimos encontrar acciones directas que son muy importantes para poder atender y favorecer la calidad de vida del paciente en esta instancia. Entonces vamos a encontrar que vamos a favorecer y apoyar ese posicionamiento en cama, facilitando la postura vertical por ese protocolo de prono que ya todos conocemos, que dura más o menos entre 3 semanas. Proveer ayudas de posicionamiento en cama, que eso es muy importante junto con los equipos de enfermería, quienes están al tanto también, están casi las 24, 72 horas atentos a ese tipo de trabajo, indicar en qué momento hay úlcera por presión, en qué se puede evitar. Pues como ustedes saben, hay diferentes equipos que están conectados, múltiples equipos, sean sondas, sean catéteres que pueden estar generando una presión e incomodando, y eso puede también ser a largo plazo, dejar pues además de las secuelas también funcionales, también secuelas en cuanto a autoestima emocional, verse todo eso, es muy importante también intentar prevenirlo desde nuestra área profesional. Bueno, facilitar la movilización temprana, claro está, desde que se hable también con los fisioterapeutas, ponerse de acuerdo cuáles serían los ciclos de ayuda, si ellos entran, si nosotros entramos también, cuál sería nuestro apoyo. Es muy importante también para disminuir el tipo de contagio. Tomar medidas antiedema y cuidados de la piel debido a todos los contingencias que tiene la misma enfermedad. Entonces también puede, como decía, sepsis generalizada y bueno, puede generar diferentes tipos de reacciones en el cuerpo que generalmente se evidencian en edemas de miembro superior, en donde nosotros hacemos pues movilización de bombeo y otro tipo de estrategias que van a ayudarle al paciente. Facilitar la estimulación multisensorial también es muy importante. Y ahí entramos en contacto también con ese despertar y esa disminución de la sedación. Entonces, hablar directamente con los médicos, preguntar cómo va esa analgesia, si está reduciendo, para ver realmente si va a ser productivo nuestro quehacer. Cuando la sedación está muy alta, tal vez ese no va a ser el abordaje y nuestro foco, y es en la medida en que nos comunicamos y revisamos esa historia clínica minuciosamente, día a día, para identificar cómo va ese progreso o si por el contrario está padeciendo un deterioro. Bueno, manejar medidas no farmacológicas de prevención y manejo clínico también es muy importante. Igual, como les digo, siempre hay que conversarlo con el equipo porque pues la idea sería exponernos en la menor medida, pero también proporcionar una atención efectiva cuando entremos. Ya en la atención indirecta, que es lo que hablamos sobre cómo estar en paralelo también con el equipo y con la familia, es muy importante educar, orientar, generar ese cambio y ese intercambio de ideas con el equipo sobre el posicionamiento también en prono. Si bien no vamos a entrar, también se pueden dar algunas indicaciones, sugerir de un modo amable, empático, cómo sería ese posicionamiento, cómo sería la movilización, de una manera que no vamos a herir susceptibilidades, pero vamos a colaborar en ese proceso de atención. Además de esto, pues las medidas de confort,
digamos que toda la parte de acoginamiento para el manejo de la disminución también del edema es muy importante, dependiendo de cuál sea su rol y su potencial en cuanto a diseño, impresión 3D de pronto en algunos elementos que pueden ayudar durante el posicionamiento en prono. También la idea es, pues, intentar hablar sobre evitar posiciones antálgicas, zonas de presión, como ya lo mencionaba antes, fomentar formas de comunicación con el paciente y aumentar el control sobre su cuerpo y su ambiente que lo rodea. Ahí entra la familia y es muy importante. ¿Por qué? Claramente nosotros vamos a hacer una atención indirecta también con la familia, la teleasistencia también, en donde ya vamos identificando cuál es esa historia biográfica y cuáles son esos recursos ocupacionales que pueden servirnos para ir avanzando en ese proceso terapéutico. La familia claramente está muy afectada por la situación, la familia claramente quiere dar lo mejor de sí también, entonces son actores fundamentales en este proceso, son digamos que dinámicos, son participativos. Claro, siempre tenemos que tener en cuenta que este proceso de teleasistencia tiene que ir directo y ligado con el protocolo del hospital de teleasistencia. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque es importante que, digamos que la parte de ética y consentimiento informado se dé sabiendo que tal vez vamos a trabajar con algunos elementos y alguna información, sea por video, sea por fotos que ellos nos envían para favorecer ese despertar, sabiendo que ellos van o que esos elementos van a estar en confidencialidad, que no van a ser enviados a ninguna parte, entonces también para tenerlo en cuenta. Además que eso digamos que va a promover estas habilidades cognitivas de memoria, de atención, a través de nuestras estrategias de orientación a la realidad, pero qué mejor que rescatar esa historia biográfica y que tiene sentido y que motiva al paciente a despertar y a seguir luchando y a seguir digamos que a seguir en ese proceso de recuperación, sabiendo que la familia está lejos, pero también que está incluida y que la estamos integrando en ese proceso. Es muy importante, la verdad ha sido súper eficaz este tipo de acompañamiento que hemos hecho. La familia también es muy activa, como les estaba explicando. ¿Por qué? Porque es que es abrumador realmente verse en esa posición, en ese ambiente hostil, en ese ambiente lleno de procedimientos invasivos, pero también tan solitario. Es muy complicado, ¿sabes? Despertar y ver que han pasado muchos días, que está desorientado. Ahí es donde tenemos que trabajar con la familia y poner de nuestros mejores recursos creativos para poder fomentar ese despertar y reducir, como les digo, esa instancia en la UCI. Entonces, esta cuestión de identificar y acercarse al núcleo, construcción de un vínculo terapéutico también temprano que nos va a ayudar a identificar cómo es la dinámica entre la familia, ocupacionalmente, qué productores son, cuáles son las actividades que realizan, qué actividades se pueden introducir también dentro de nuestras herramientas terapéuticas. Es muy importante porque ahí se va a empoderar a la familia, se crean herramientas que promuevan estrategias también de estimulación sensorial, ayuda a que el paciente salga de ese estado de sedación, también brinda un entorno físico más personalizado, más humanizado, y además también se apoya a la familia para reducir esos niveles de estrés, en donde se está contando desde la perspectiva ocupacional, claro está, cómo va el paciente, si necesita algo, cómo va eso, también cómo está la familia, porque voy a comentarles algo que creo que de pronto a otros colegas también le ha pasado, que es el fallecimiento de otros familiares en otros hospitales, entonces también después cómo voy a comunicar esa noticia, cómo apoyamos eso. Es multifactorial, o sea, estamos trabajando multifactorialmente, entonces es importante siempre brindar y tenemos ese plus. ¿A través de qué? De nuestra creatividad, como les digo en este caso, que es poder ingresar un material que sea descartable también para nuestras actividades y también la tecnología, que lo voy a explicar ya en la fase subaguda. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en la fase subaguda? Ya está hemodinámicamente estable, el paciente seguramente ya está destetado, por decirlo así, ya la ventilación mecánica ha desaparecido, seguramente va a estar con cánula nasal. En este momento, el paciente vamos a poder facilitar un sistema de comunicación en donde vamos a favorecer esa relación, ese vínculo también con los otros miembros del equipo, en donde va a poder decir algunas necesidades, cómo se está sintiendo, porque normalmente por ese proceso invasivo de intubación orotraqueal quedan
muy afectados en su lenguaje, bueno, en cuanto a la disfagia y en la comunicación. Entonces, es muy importante tener en cuenta esa estrategia de comunicación alternativa para en ese momento en que también entra fonoaudiología y trabaja esa recuperación de la voz, podamos también ayudar a expresar al paciente en cuanto a las necesidades de su rutina e incluir también otro tipo de repertorio que sea para él motivante. Entonces, algo que es muy importante que de pronto no dije antes, y es que en este momento, en donde ya conocemos por medio de la familia la historia ocupacional, los intereses, donde ya vemos cuáles son las herramientas que nos van a ayudar en ese proceso, ahora sí podemos realizar una evaluación y un manejo de todas las alteraciones funcionales. Entonces vamos a encontrar al evaluar la funcionalidad del paciente en especial, vamos a trabajar, por ejemplo, con la escala de Borg, con la escala analógica visual del dolor, vamos a trabajar también con la escala de sedación, la UCICAM también, que nos va a aportar muchísimo para identificar y dar un rango y también comunicarnos con el equipo de salud sobre cómo nosotros lo vemos de una manera objetiva y dando un indicador que pueda permitirnos ir evaluándolo con el transcurso del tiempo, además de favorecer esa modificación de las actividades, ese desprendimiento gradual de oxígeno, donde vamos a tener que estar muy alerta y brindando estrategias de conservación de energía, algunos cambios de posicionamiento tal vez ya sedente, con apoyo humano en ese mismo espacio, claro está. También ya vamos a poder entrar a interactuar con él y educarlo para ir incorporando esos principios y esa simplificación de algunas actividades. Vamos a comenzar con actividades de autocuidado. Entonces el acicalado, el cepillarse los dientecitos, la higiene. También es muy importante ir poco a poco involucrando todo ese repertorio de actividades de autocuidado. Manejar también la ansiedad es importante porque, claro, hay un síndrome de estrés postraumático. Al verse en todo eso, en toda esa situación, llega a la unidad de cuidados intermedios, donde de pronto ve que las cosas cambian, pero queda esas sensaciones visuales, queda esas sensaciones también a nivel sonoro de todo lo que está pasando, los ruidos. Imagínense todo ese proceso, es muy complejo de ver a las personas también con máscara, ver las personas tan distantes, tan cerca, pero tan distantes porque no se reconocen facialmente quiénes son, no se les escucha bien también por la máscara. Entonces, si nos ponemos a pensar, es muy compleja la situación en donde también, claro, por ese tipo de despersonalización del ambiente que es tan lejano a ese cotidiano, vamos a encontrar mucho síndrome de delirium. Hemos visto tanto hipoactivo como hiperactivo, sobre todo hiperactivo, agitación, de no saber que a veces tienen que inmovilizarlos porque se quieren quitar las cosas. La cánula es de verdad, es impactante identificar cómo podemos proporcionar tranquilidad y ayuda a través de una simple comunicación clara, dejándole, explicándole en dónde se encuentra, en qué día está, cómo está, que se le ha comunicado, que se ha hablado con la familia, que la familia dándole datos de la persona para que se ratifique que fue hablado con la familia, que le fue dicho toda esa parte del abordaje emocional, de la parte espiritual y sentido de vida, que ahí es muy importante también entrar en contacto, porque ahí ya vamos a incorporar la tecnología para poder realizar videollamadas. Y esas videollamadas o esa teleasistencia ya directamente con el paciente también es sumamente importante y hace que seamos y que tengamos ese plus de conectar ese aspecto emocional dentro de esa rutina tan rígida. Entonces, además de eso, también es súper empoderador para los familiares decirles, bueno, claramente se planifica la videollamada, se les dice, bueno, por favor necesitamos este tipo de información, necesitamos que usted le haga repetición de la información, que le pregunten dónde está, que le pregunte. Entonces ellos se sienten también con esa capacidad para ayudar y abordar y nosotros estamos ahí para brindar orientaciones si es el caso, para hacer algunos refuerzos, para identificar cuáles son esas historias y cuál va a ser ese trabajo que después se va a realizar cuando no se realice una videollamada, cuál va a ser ese recurso que nos va a ayudar para seguir trabajando tanto directa como indirectamente, porque también se realiza en algunos momentos
si no es videollamada, también llamada al familiar, dependiendo del estado en que se encuentre, porque hay unos pacienticos que tal vez están en deterioro, fin de vida, en donde simplemente pues apoyamos las despedidas, los momentos especiales, un cumpleaños, una fecha importante que para la familia o para el paciente puede ser significativo antes de una partida, o para, sea el caso que está en recuperación, para promover esa abolición, ese sentido de realización. Entonces, tenemos varias variables que estamos manejando. Claramente se hace una llamada anterior, se organiza, se planifica, en donde, como pueden ver, pues se educa, se entrena el cuidador en cuanto a cuáles serían, se le va diciendo cuáles serían como esos espacios importantes para preparar también en el hogar futuramente, después cuando ya pase a rehabilitación, que después se hablará sobre ese tema, pero entonces es tan precoz y es tan significativo que el mismo familiar va teniendo unas herramientas muy importantes y somos nosotros los terapeutas ocupacionales quien brindamos esa información de una manera muy empática, muy cariñosa, poniéndonos en el lugar también de la familia, cosa que de pronto tal vez por la rutina otros profesionales no tienen esa oportunidad que nosotros podemos tener. Entonces la aprovechamos muchísimo. Bueno, vamos a ver. Claramente también está con las cuestiones de la actividad de la vida diaria, entonces también se orienta al personal de enfermería. Es muy importante también, y contamos con ese apoyo visual. Voy a dar un ejemplo sobre la religiosidad. Entonces, incorporamos material, por ejemplo, sonoro, canciones, músicas, que son relevantes cuando nosotros ingresamos directamente con nuestro equipo, bueno, tecnológico, cuál se le hace toda una asepsia, cuál infectología ya ha hecho todo el proceso también de enseñanza o, sí, pues de, digamos que de entrenamiento, pero también es importante dejar algunos, qué pena, pero también es importante dejar algunos, unas claves, unos tips para los otros miembros del equipo en donde identifiquen que le gusta leer el salmo tal, que es de esta religión, que le gusta por las mañanas de pronto que le digan buenos días, de tal manera, que le digan cómo le gusta su nombre, su apodo. Todas esas cosas son muy importantes, ya sea conversación directa con nuestro equipo de trabajo, o sea, por medio de algunos de pronto afiches, algunas indicaciones visuales dentro del cubículo, que sabemos que eso después se va a descartar. Entonces, digamos que es muy importante esa personalización de ese espacio. Establecer, como les decía, ese medio de comunicación telefónica para que él evite y no se sienta menos ese impacto del abandono, el aislamiento, a través de esas plataformas virtuales que han sido una gran ayuda. Y además también en caso de que no se pueda por la plataforma virtual, porque sabemos cómo en nuestra realidad hay personas que no cuentan con un dispositivo o hay personas que son mayores de edad, que ha pasado muchísimo, las esposas de los pacientes, los esposos, que no saben ni manejar esa tecnología, pues simplemente o se realiza la llamada normal o se le pide que le diga a otros familiares también para que se integren y generen ese tipo de práctica y de enseñanza también de ese tipo de virtualidad. Entonces también se integran otro tipo de familiares, comparten durante todo el diálogo y la estimulación multisensorial, como también les digo, escucharlo, ponerle música, ellos mismos lo realizan. En lo posible también cuando nos dicen que hay alguna actividad significativa que de pronto tiene algún énfasis visoperceptual, cognitivo, también se les lleva, de esparcimiento. Se cuenta también pues con una estrategia de un kit que se ha planteado. Cada experto lo ha manejado de diferentes formas. Vamos a llamarlo como una herramienta de un material, un recurso tangible, el cual se puede llevar exactamente pues al paciente. Se le lleva también pues sea el lápiz, sea el borrador, las actividades que se van a realizar, que sea todo claro material descartable para después eliminarlo, pero es tan importante porque organiza, les permite organizar esa rutina y sentirse mucho más satisfechos en ese proceso y llevarlo con más calma. Entonces es muy importante. Bueno, y como consideraciones entonces finales, digamos, de toda esta guía, claro, ustedes por favor están invitadísimos a leerlo de la versión toditico, porque está excelente, pero para aquí, digamos que acortar este tiempo, pues ya vamos a hablar unas consideraciones finales, considerando que desde las primeras etapas de la enfermedad, tanto aguda como aguda, es fundamental el papel del terapeuta ocupacional para evitar ese desacondicionamiento, yo lo llamo ocupacional también, delirium, derivados de ese reposo prolongado, de esa instancia
larga, de esos tiempos también tan largos de sedación, de ese aislamiento con la familia, ese aislamiento social con su entorno, con lo que le gusta hacer, para combatir la privación ocupacional y la alienación, que sea un espacio que también le permita hacer cosas que también le gustaban a él, a pesar de que la funcionalidad no es total. Hay muchos pacientes que logran también recuperarse en la fase subaguda, ya tienen una capacidad de reconocimiento, capacidad cognitiva, sensorial, perceptual y motora, que da para realizar algunas actividades y también dejarles algunas actividades en ese día a día. No sé si la profesora Silvia quiere agregar también algo en cuanto a las consideraciones finales. O, pues no sé si quedó así como claro en esta fase. Ah, bueno. Gracias, Viviana. No, yo creo que lo que tú has dicho, yo creo que es claro, creo que es una oportunidad para nosotros los profesionales en terapia ocupacional poder aportar y ayudar a que la persona tenga o pueda tener una mejor recuperación de esta enfermedad, que su alteración de salud pueda salir avante de esta enfermedad, sabiendo que, pues, que depende de muchos aspectos, pero como cualquier otra enfermedad, y que creo que en eso tenemos que crear que sí somos importantes, que estamos dentro del frente de trabajo, que a pesar de que hay momentos en que obviamente quisiéramos no estar ahí o que hay algunas condiciones que hacen que no estemos en contacto con estos pacientes, pero cuando el equipo nos dice ustedes es importante, ustedes deben estar acá, ustedes tienen que estar presente, poder brindar alternativas tanto o estrategias tanto directas o indirectas. Entonces, quedamos como a la espera de sus preguntas. Bienvenidas todas las consideraciones de las expertas que también están acompañándonos el día de hoy, mientras yo ubico un video que alguna de ellas nos hizo llegar. Mil gracias a la profesora Silvia y a Viviana por acompañarnos en este proceso de divulgación y de información para toda la comunidad de terapeutas ocupacionales. De verdad, agradecemos infinitamente a todos estos profesionales que acogieron el llamado que hizo el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional. Como lo mencionaba la profesora Silvia, a continuación queremos presentarles dos videos de otras de las profesionales que participaron en esta construcción. De verdad, agradecemos por su participación y recordarles que estamos abiertos y todas las personas aquí presentes a sus comentarios, preguntas, cualquier tipo de información que nos ayude a nutrir y a seguir construyendo nuestra comunidad de terapeutas ocupacionales. Y también quisiera agradecerles o invitarlos más bien que, como lo mencionaba Esperanza, también se han construido unos lineamientos para la intervención en procesos más crónicos en rehabilitación y posteriormente en un retorno a la actividad laboral, para que ustedes también estén pendientes, que en las próximas semanas será la divulgación correspondiente de estos lineamientos que se han construido. No sé si la profe Silvia podemos presentar el video o... Listo, voy a hacer entonces para poder compartir pantalla. Perfecto. Esperemos, si no sale, pues tenemos a una de las protagonistas acá. Exactamente. Así es, como buenos terapeutas tenemos plan A, B, C, D y hasta el Z. Entonces, mil gracias. ¿Lo están viendo? No, en este momento se está proyectando otra imagen. Tienes que darle a descargar. Quería compartir, mientras tanto, si es posible, también un aspecto importante para que todos nosotros como terapeutas lo tengamos en cuenta, que seguramente van a llegar remisiones
para nuestro quehacer profesional en la unidad de cuidados intensivos y la unidad de cuidados intermedios, pero también tenemos que ser proactivos y estar en constante diálogo con nuestros otros colegas para que ellos también vean esa asertividad en cuanto a cuáles son nuestros objetivos en los determinados escenarios y nosotros también proponer nuestra atención, sea claro, indirecta o directa. Entonces a veces esperamos que solo lleguen las remisiones y tal vez de pronto por esa poca comunicación no saben lo que estamos haciendo. Por ejemplo, la cuestión de las videollamadas que es tan fundamental y a veces piensan que de pronto no lo realiza nadie en el hospital, lo realizan las enfermeras cuando ya tienen otras labores. Entonces es siempre también estar en constante comunicación y retroalimentación, brindando y exponiendo nuestros objetivos terapéuticos para que lo tengamos en cuenta. Gracias. No, creo No. que no se está compartiendo. No sé si Esperanza, ¿puedes compartir el que tienes? Sí. Ok, listo. Déjame, voy a intentarlo. A ver. ¿Ya está compartida tu pantalla? Exactamente. ¿Ya? ¿Ya lo ven? Sí, sí, perfecto. ¿Puedes subirle, por favor, el volumen? No, no se está transmitiendo en su... Esperanza, se está escuchando muy entrecortado. ¿Cómo, Francis? Se está escuchando muy entrecortado. Ah, no, ahí sí lo tengo, yo lo escucho perfecto. No. Si les parece, entonces pasamos a la parte de preguntas. Y vemos, Esperanza, si quieres, deja de transmitir y pasamos a la parte de preguntas y vemos si podemos solucionar la transmisión. Bien, muchas gracias. Ya vamos a intentar si podemos transmitir el video, que son experiencias bastante significativas de algunos de nuestros colegas. Por ahora, pues voy a extenderle a las invitadas y a las participantes que hicieron posible estos nuevos lineamientos. Cristian Hernando Cubillos comenta: buenas noches, interesante la información presentada y agradezco la oportunidad de la charla. Tenía una duda sobre la atención indirecta, teniendo en cuenta la situación actual y que en Colombia no hay un modelo claro y generalizado sobre teleatención. ¿Cómo se podría plantear a una clínica u hospital la importancia del trabajo con la familia como parte del acompañamiento integral al paciente? Listo, pues de pronto puedo ayudarte con eso. Desde la experiencia que tenemos en el hospital, bueno, primero pues se crea el protocolo en el hospital donde ya se incluye la atención indirecta. Entonces ya se plantea un protocolo en donde vamos a tener en cuenta todos esos factores. Claramente están ligados también con el tipo de teleasistencia que lleva al hospital. Indispensablemente el hospital, por la demanda que estamos teniendo, ya debe también crear algunos protocolos o procedimientos de teleasistencia en donde van a tener ciertos procesos y en donde van a indicar cómo debe ser desarrollada esa teleasistencia. Entonces, por ejemplo, seguramente el consentimiento informado
se da el ingreso del paciente y de la familia, en donde se dice y ellos aceptan que va a ser realizada teleasistencia, en donde se incluye que se van a indicar algunos lineamientos, o sea, por parte del médico, cualquier profesional de la salud. Entonces, ya de por sí estaríamos vinculados directamente a ese tipo de asistencia, ¿cierto? Ya de pronto tendrías que trabajar de pronto yo sugeriría trabajar con los equipos de tecnología de información y sistemas del hospital y de comunicación para poder dar un soporte en cuanto a las herramientas que pueden utilizar y de pronto dar un soporte también biográfico que existe a nivel nacional e internacional sobre el trabajo de teleasistencia en terapia ocupacional, específicamente en cuanto al uso de comunicación de tecnología en este caso. Entonces, de pronto sería revisar un poco más cómo está conformado esos lineamientos en cada hospital, hacer una propuesta desde un protocolo, desde un procedimiento y proponerlo en los diferentes tipos de secciones, digamos, o como se dice, no sé, como de aspectos, bueno, sí, desde comunicaciones o desde tecnologías de asistencia de las diferentes divisiones que tiene el hospital, sugeriría yo. Muchas gracias. Lady Joana Portilla señala, ¿cómo se ha trabajado con pacientes con COVID y discapacidad? ¿Existe una priorización de necesidades? Discúlpame si quieres, en ese les apoyo yo, en esa respuesta. Claro Dale. que sí. Dale. ¿Me escuchan bien? Bueno, digamos que ese fue uno de los primeros pasos a defender de nuestro papel como terapeutas ocupacionales en entrar a intervenir con este tipo de pacientes, que si bien ya venían con una discapacidad como tal, de pronto estaban en un proceso terapéutico, en una rehabilitación que no podíamos frenar. En el hospital donde trabajo, pues hemos tratado como de defender este aspecto, que no se interrumpa por la presencia del virus en lo posible, en la medida que sea posible, que no se vea interrumpido el proceso de rehabilitación. Si de pronto ustedes revisaron el documento en el que también participó la profe Silvia, que fue el primero que sacó el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional, se decía que de la población a intervenir prioritaria con más importancia eran las personas que tenían algún tipo de discapacidad o las personas que vemos que en este momento agudo de la enfermedad del coronavirus sufren alguna enfermedad que pueda generarles una discapacidad, sea un evento cerebrovascular, que lo hemos visto, llámese cualquier otro tipo de enfermedad o de comorbilidad que se presente, que también veamos claramente que puede generar una discapacidad. ¿Cómo priorizarlo? Digamos que entramos a cada institución tiene una independencia frente a la decisión de si permiten o no que se atienda, pero ahí está nuestro papel en mostrar, en hacer el protocolo, en hacer las guías, en hacer lineamientos, en dejarnos ver y decir, esta persona que ha venido siendo atendida por terapia ocupacional debe continuar un plan de rehabilitación. No es posible que se suspenda porque esté la presencia pues de la enfermedad, a menos que la persona en este momento esté inestable hemodinámicamente y sus funciones fisiológicas corporales en ese momento no lo permitan. Entonces, digamos que priorizar lo que haya como una lista de chequeo no lo hay, pero deberíamos tenerlo presente que persona con una discapacidad que esté sobre todo en un manejo de rehabilitación o que podamos ver que pueda empeorar su situación de discapacidad por la enfermedad, debe continuarse atendiendo. Gracias. Lo otro que ustedes, Esperanza Rodríguez, lo otro que ustedes deben tener presente, cerramos micrófonos por favor, es que desde el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional, el aporte se enfoca a lineamientos generales. Esto quiere decir que hemos sido muy respetuosos incluso de los mismos modelos de formación y no podemos generar un estándar como tal. Los colegios nos podemos pronunciar sobre lineamientos generales y esto es lo que hemos hecho, pero deben tener presente que dependiendo el lugar donde ustedes trabajen, cada institución
está en la libertad de generar sus propios protocolos y como gremios tenemos un reto también muy grande y es empezar a aportar a la construcción de guías basadas en la práctica y en la evidencia. Y esa es una invitación que desde ya les hacemos. Cada institución es diferente, hay instituciones donde los terapeutas ocupacionales pueden entrar a la SUSI, hay otras en las que no, hay otras en las que ellos mandan en una hojita o en una tablet cuáles son las actividades que el personal de enfermería, por ejemplo, puede trabajar al interior de la UCI bajo lineamientos de terapia ocupacional. Entonces, son diferentes los escenarios y en ese sentido ustedes los van a encontrar. Los lineamientos como tal fueron difundidos a través de nuestra página Facebook. En Facebook están los lineamientos, a todos nuestros colegiados se les envió vía correo electrónico y allí ustedes de por sí pueden encontrar todo el soporte documental y la amplia bibliografía que aportaron todos los expertos para la consolidación de este documento. También les quiero decir que desde la revista de la ocupación humana, todos los lineamientos a partir de la socialización de estos que ustedes están conociendo el día de hoy, van a ser parte de las separatas de la revista de la ocupación humana, no solamente como un reconocimiento a todos los expertos que participaron, sino para que nuestros colegas a nivel nacional, incluso fuera de Colombia, puedan retroalimentarse de este trabajo tan valioso. Muchas gracias, Esperanza. Hay acá otra pregunta de Karen Aguía. ¿En el documento se tiene en cuenta marcos de referencia que sustenten la intervención en las diferentes áreas expuestas? El documento como tal, digamos que no lo presenta, pero digamos que dentro de las referencias bibliográficas ahí se encuentran, digamos que la base está todo lo que tiene que ver con biomecánico, todo el marco de referencia biomecánico cuando hablamos de manejo de conservación de energía, procesos de manejo de respiración, de protección articular y todo lo que tiene que ver con el marco a nivel de neurodesarrollo cuando hablamos de estimulación multisensorial. Digamos que no es el fuerte del documento como tal, pero dentro de las referencias se encuentran ahí, digamos que los ajustes y la evidencia encontrada hasta el momento. Hay varios. Y a propósito de lo que mencionabas ahorita de estimulación sensorial, pregunta Sandra Lucía Navas González, ¿cómo es el trabajo específico de la estimulación sensorial? Ahí digamos que encontramos diferentes momentos, digamos, una de las cosas que más nos hacía énfasis era que en las evidencias encontramos que el sistema, digamos, olfativo y gustativo está supremamente alterado, pero en los pacientes que han llegado no encontramos como mucha, en nuestros pacientes colombianos como mucha alteración. Además que la estimulación está dada por la parte visual y por la parte auditiva, por los estímulos que podamos llegar a comprender. Digamos que esos son los mayores canales de apertura para lograr esos tiempos de alertamiento y lograr el contacto con realidad. Entonces, digamos que ahí utilizamos tanto aspectos multimodales como unimodales para lograr ese tipo de respuestas. Y dependiendo de los resultados, pues obviamente vamos organizando y secuenciando ese tipo de estímulos. Quería complementar algo súper importante que me parece, que hablando de referencias, de teorías, creo que claramente eso es un lineamiento, pero está en cada uno cuáles son las teorías que nosotros incorporamos a nuestro quehacer. Seguramente yo me basaré en ciencia ocupacional y hablaré de ocupaciones significativas y otra persona tal vez hablará de la teoría del desempeño ocupacional realizante y basará todo su abordaje en torno a ese foco. Me parece que es importante que tengamos también en cuenta eso, o sea, los lineamientos son generales, cada uno tiene ese raciocinio profesional y esa experticia para dar ese plus y esa personalización de ese quehacer. Entonces, para que lo tengamos en cuenta dependiendo de nuestro foco. Estaba viendo acá unos colegas que trabajan mucho con órtesis y me parece
genial. Seguramente el enfoque de él va a ser una estimulación también basada en cuanto a propiocepción, en cuanto a ayuda de confección de férulas. De pronto la mía va a ser un poco más vinculada hacia la parte volicional, o seguramente va a ser más vinculada a, no sé, a promover la personalización del ambiente. O sea, cada uno tiene como esas pautas que es muy chévere poderlas compartir, pero entonces siempre pues tengamos en cuenta que nuestro raciocinio es el que va a delimitar y va a hacer que sea súper nuestra acción, ¿cierto? Igual también con la parte de multisensorial también va a depender mucho de su trabajo. Si de pronto su fuerte es trabajo o no sé, vamos a llamarlo así, estimulación basal, va a ser desde un abordaje más neurológico, va a ser un abordaje más sensitivo. Entonces, digamos que también es muy importante tener en cuenta las mismas herramientas con las que contamos cada uno, con nuestra experticia, para basarnos en y rescatar lo mejor de eso para aportar lo mejor a las personas. Sí, Erika, hay una pregunta que yo voy a apoyar, la hace María Alejandra Martínez y dice, hola, buenas noches. A esa iba. Me gustaría saber si dentro de esos lineamientos ya definieron los elementos de protección personal necesarios a utilizar en cada área de intervención, ya que en el momento hay diferentes instituciones donde desconocen el uso necesario de los mismos. Sería bueno que desde el Colegio de Terapia Ocupacional pudiera quedar estandarizado eso. Entonces, María Alejandra, es preciso tener en cuenta lo siguiente: el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional y ningún colegio puede sacar la estandarización de elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque esta es una responsabilidad de los entes de control y específicamente de los lineamientos que ha venido dando el Ministerio de Salud. Nosotros, por norma general, tenemos que adoptar la resolución 666 de 2020, que establece todo el protocolo de bioseguridad para la población en general. Aparte de esto, es importante tener presente que el Ministerio específicamente ha generado diferentes lineamientos técnicos que es importante tener en cuenta. Estos lineamientos son: uno, para la prevención, control y reporte de accidente por exposición ocupacional a COVID en instituciones de salud. 2, lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscara de alta eficiencia, de mayo de 2020. Y este fin de semana, el Ministerio de Salud acaba de publicar otros lineamientos, que son los lineamientos para kit de elementos básicos de protección personal para personal de la salud. Ustedes van a ver que los lineamientos que ha sacado el colegio son documentos en prensa. ¿Eso qué quiere decir? Que los documentos muy probablemente, para llegar a una versión final, se van a tener que ir ajustando a todos los lineamientos que va sacando progresivamente el Ministerio de Salud. Hay un consenso de la Sociedad Colombiana de Infectología que también hace una categorización de los elementos de protección personal dependiendo del tipo de servicios que se generen en una institución. Nosotros, sin embargo, nos ceñimos a los lineamientos que da el Ministerio de Salud y en ese sentido los últimos lineamientos hablan específicamente de los elementos de protección personal distribuidos: uno, para aquellos procedimientos que generan aerosoles, que ustedes saben que es la forma más fuerte y más agresiva de contagio, y 2, para actividades con baja probabilidad de generación de aerosoles. Todos estos lineamientos ustedes los encuentran en la página web del Ministerio de Salud, pero desde el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional también viene otro documento generado por el colegio, que también va a tener un webinar específico sobre recomendaciones o lineamientos generales de bioseguridad. Esto básicamente se construye, 1, a partir de la experiencia profesional, y 2, acogiendo todos los procedimientos y todos los lineamientos que está dando la autoridad competente, como es el Ministerio de Salud. Incluso sobre el tema de máscaras no es que haya un consenso unificado. Básicamente, ¿por qué? Por la escasez de los elementos de protección personal en estos momentos. Lo más importante es que nosotros somos los responsables de nuestro autocuidado. Debemos garantizar el uso de máscara, el uso de elementos antifluidos y tener muy presentes los lineamientos que también nos den los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, y estos cambian también en cada institución.
Gracias. Hola, buenas noches. Hola, me presento, mucho gusto. Yo soy Alejandra Martínez, estoy en la ciudad de Pasto. Mira, con respecto a lo de los elementos de protección personal, que yo estaba haciendo la pregunta, también me refería con base en, a ver, sucede que yo estoy interviniendo también en área COVID en la Fundación Hospital San Pedro. En estos momentos no hay a nivel de Colombia una guía clínica de terapia ocupacional donde nos guía a nosotros sobre todo lo que acaban de exponer, que me parece espectacular, ¿sí? Más las sugerencias y recomendaciones de los elementos de protección personal que se deberían usar. Yo sé que los lineamientos a nivel del Ministerio de Salud se encuentran establecidos, los comités de infectología. Sin embargo, cada colegiado se ha encargado de la construcción de su propia guía con base en su experiencia y de esta forma poder aportar y sugerir. Lo digo ¿por qué? Porque leyendo múltiples artículos hemos encontrado que, bueno, la exposición a aerosoles nos genera a nosotros un riesgo muy alto para poder contraer o para poder contaminarnos, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros tenemos unos factores muy importantes que nos exponen al no estar en contacto con aerosoles, los cuales son el tiempo prolongado de intervención, porque nuestras intervenciones no van a durar menos de 10 minutos, de 15 minutos, y dos, la parte del contacto estrecho en casos de pacientes, por ejemplo, en atención de unidad crítico o en caso de unidades intermedias donde los pacientes requieran de una asistencia o un apoyo asistencial para poder ejecutar algunas actividades. Entonces, ya cuando ustedes después manifestaron que estaban en la construcción de la guía, por eso les hice un comentario donde decía que a ese punto exactamente era donde me refería el uso de los elementos de protección personal, debido a que se dice que se puede realizar intervención únicamente con mascarillas quirúrgicas convencionales, visor y demás elementos de protección personal, pero realmente considero que es supremamente necesario el uso de una mascarilla de alta eficiencia al momento de la intervención por los anteriores factores que les mencioné. Eso era todo, pero gracias. Te escuchamos, Francia. Quisiera complementar a lo que tú decías. Es muy importante, claro, que las instituciones sobre todo tengan claro cuál es nuestro quehacer. Lo que nos decía ahorita la compañera, obviamente estamos expuestos a periodos de más de 10 minutos de atención. En el hospital donde yo trabajo es claro, hay un protocolo establecido de qué elementos de protección individual debemos usar. Y eso no sería, digamos que no va específicamente solo para el terapeuta ocupacional, sino para todo el personal de salud. Como tú lo dices, entrar con una mascarilla quirúrgica sería, o sea, una irresponsabilidad si estamos hablando de un paciente que esté en este momento con la carga viral activa, un paciente que ha sido confirmado y que no le ha dado su segunda prueba negativa. Entonces, un paciente positivo en el momento, obligatoriamente debemos usar el N95 y todo el equipo de protección individual, el overall, las gafas de protección, pero además, algo por lo que nosotros luchamos, lo digo también desde nuestro hospital y pues se ha entendido así, es el visor. El visor para nosotros, como tú lo decías, nosotros tenemos contacto en una atención con un chiquito y lo veíamos, bueno, lo veía qué día, en un chiquito de 12 años, tú necesitas ayudarlo a parar para el equilibrio, a tener un contacto físico cercano, seguramente cercano al rostro, aunque uno no lo quiera y lo trate de evitar. Claro, el visor entra a ser para nosotros, digamos, una parte de la protección, así no estemos manejando aerosoles, así no estemos como fonoaudiología de pronto teniendo contacto con mucosas. Entonces, eso también va a ser parte de nuestro quehacer de pronto en sitios donde no conozcan muy bien qué hacemos, como presentar, miren, nosotros hacemos estas acciones específicas y así como el médico, así como la terapeuta respiratoria, así como la fonoaudióloga, necesitan un visor para tener mayor protección, nosotros también lo necesitamos. Entonces, digamos que más que la guía, sería muy bueno que por cada profesión pues la hubiese.
pero lo que decía Esperanza frente a lo que ha sacado el ministerio es en lo que nos basamos, y cada institución tiene en este momento la responsabilidad con cada uno de sus trabajadores de proveer esos elementos. Pero si nosotros vemos que no contamos con ellos, obviamente vamos a estar vulnerables, y lo hemos dicho desde el principio que empezamos estas reuniones con el Colegio Colombiano. Primero, en este momento, está el cuidado de nosotros. Si bien somos personas de salud que piensa en querer, pues, acompañar todo el proceso de recuperación de estas personas, primero tenemos que estar bien nosotros. Entonces, ahí digamos que es un sentido también de responsabilidad nosotros hacer ver qué es lo que necesitamos. Gracias. Muchas gracias, Franci, por esta intervención. Vamos a darle curso a una última pregunta. Por temas de tiempo, ya nos hemos pasado un poco más de la hora y ya hay personas que deben retirarse. Voy a hacer la última pregunta. Dice María Fernanda Sierra, desde las experiencias y los lineamientos se han planteado algunos indicadores en relación a los procesos de intervención desde los tipos de atención. No sé si alguien quiera contarlo. Bueno, complementémonos. Voy a decirlo desde la experiencia de pronto que hemos tenido. Llevamos 2 meses aproximadamente pues en ese trabajo desde el hospital. Hemos creado unos simples formatos de acompañamiento donde como tal indicadores robustos y de pronto están siendo modificados, pero nos ha dado una impresión de la necesidad de irlos formulando con el tiempo, pero también de ir siendo un poco flexibles también con las demandas y con el cambio que el hospital requiere, por el número de pacientes que llegan, disminuye, por también, quería también hablar un poquito también de los que son sospechosos, que es otro tema muy importante, porque igual tenemos que tener todos los elementos y ahí va a entrar mucho los pacientes que sí tienen algunas secuelas funcionales, entonces vienen mucho paciente con Alzheimer, con dependencia así funcional severa, vamos a encontrar pacientes en cuidado paliativo, porque claro, por tercera revisión ya entraron y tienen que esperar mínimo 8 días, mientras que se salen todas las pruebas, o la segunda prueba, como decía mi compañera Francis, la segunda prueba positiva, muchos ACVs, entonces es indispensable acompañarlos, si no diariamente, interdiariamente, la cuestión, o sea, es bastante, digamos que es como una montaña rusa. Claro que tenemos que tenerlos en cuenta, nos ayuda a identificar cuál ha sido el abordaje a nivel directo y a nivel indirecto desde el hospital y desde las acciones puntuales que se han hecho y las estrategias que se han abordado. Entonces sí me parece que es un aspecto muy importante que seguramente ahorita, como estamos en ese proceso de creación y de exploración que es tan importante, van a empezar a generarnos más inquietud para generar esos indicadores, pero pues por ahora creo que estamos en ese proceso como de exploración. Bienvenidos también propuestas sobre indicadores y algunos así como más precisos. Digamos que el fin es el que nos ayuda igual en la evaluación a identificar cómo está la persona puntualmente, exactamente el fin, pero pues ya en cuanto a acompañamiento solo es ese así puntualmente. De pronto en la unidad ya de cuidados intensivos, el UCICAM también nos ayuda para identificar cuál es el grado de analgesia, de alertamiento, y también pues se mantiene un control sobre todo de las actividades, de las videollamadas, de la atención a familia, del rescate de la historia ocupacional por medio de vía telefónica, si fue directo, si se hizo porque trabajamos fue delirium, porque trabajamos fue actividades de la vida diaria, porque se dejó de pronto el paquete de actividades terapéuticas para desarrollar. Entonces, son como propuestas y estamos en esa creación, pero bienvenidas las propuestas también de ustedes. Yo quisiera complementar solamente lo que se ha visto es que de pronto cambian, digamos, la evidencia que se encuentra en la parte oriental del mundo, en la parte norteamericana, es diferente con respecto a lo que podemos encontrar en nuestros casos. Entonces yo creo que ahí los indicadores pueden ir variando y eso también tiene que ver con el tipo de sedación que se esté utilizando para el manejo de estos pacientes en situación crítica. Entonces yo creo que digamos que en ese sentido estamos en construcción y a medida que vayamos viendo cómo cada una de las dimensiones del desempeño ocupacional están siendo alteradas, pues tenemos que obviamente ir mostrando los indicadores. Ahora, el otro aspecto muy importante que creo que es el que
compete en la parte siguiente y que seguramente en el próximo en el próximo documento se va a hablar mucho más, es también todo ese componente socioemocional de lo que siente la persona ya de haber pasado esta etapa a nivel emocional y de sus planteamientos y cambios con respecto a proyectos de vida. Entonces creo que en ese aspecto también tenemos que ir revisando. Complemento para finalizar la pregunta que nos hizo nuestra compañera y que es muy buena. Me parece que nuestra intervención se puede mostrar con indicadores. Si bien se están construyendo y si bien todo esto del COVID-19 es nuevo para cada uno de nosotros, me parece que como terapeutas ocupacionales hay algo clave, lo mencionaba Viviana, y es la parte de funcionalidad. En lo que ha sido mi experiencia, me parece que se puede medir fácilmente. Nosotros también usamos la FIN. Lo podemos hacer de una manera sencilla, pero de la manera más objetiva también posible, y hacerlo en un principio, en un mediano y en un final del tratamiento, y puede uno ver los cambios. Y es enriquecedor para uno como terapeuta. Lo contaba de pronto en el video que no se pudo ver, cómo la persona llega a uno siendo dependiente y cómo puede finalizar diciendo uno, mire qué porcentaje obtuvo, y ese es un indicador que muestra también el trabajo que hacemos nosotros, pero que además es gratificante porque para el paciente lo es. Otro indicador que me parecería importante que tuviéramos en cuenta en las diferentes instituciones, si bien lo mirábamos, el riesgo de no solo del COVID, sino de estar expuesto a una ventilación mecánica por más de 3 días, ya lo dice la literatura, hace el riesgo mayor a sufrir un delirio. Si bien nosotros como terapeutas ocupacionales valoramos la parte cognitiva con pruebas de screen y hasta con observación sencilla en los pacientes que no pueden aún comunicarse, digamos que hay diferentes escalas que podemos usar para tener un indicador de la parte cognitiva, de cómo está el procesamiento cognitivo de esa persona, cómo cómo empieza nuestra intervención, ese procesamiento cognitivo y cómo finaliza. Me parece que podrían ser 2 indicadores importantes, de varios que pueden surgir. Bueno, pues a nuestras conferencistas, a todas las personas que estuvieron apoyando la presentación, muchísimas gracias. Nos despedimos no sin antes decirles a ustedes que nos estamos preparando, o no sé, nos estamos enfrentando a algo que es totalmente nuevo, algo que implica y como lo decía la profe Silvia Duarte, algo que implica tener presente que terapia ocupacional no puede seguir siendo la misma después de esta pandemia. La construcción de indicadores es necesaria, pero los indicadores van a ir saliendo en la medida en que se vaya construyendo la experiencia. Quedaron algunas preguntas. Les pedimos por favor tener presente que las pueden socializar a través de nuestro Facebook. Para quienes lo consultan permanentemente saben que allí respondemos todas sus dudas. Desde ya les damos nuevamente las gracias a todo el equipo humano que hizo posible estos primeros lineamientos. Estos lineamientos se soportaron en una revisión de literatura muy juiciosa, en una revisión de fuentes nacionales e internacionales sobre el tema, en una revisión sobre algo que no estaba escrito ni siquiera en su totalidad y que se ha ido publicando de una manera abismal en todas las partes del mundo. Estos lineamientos se fundamentan en el saber y en la experiencia de los profesionales que, habiendo sido convocados, aceptaron esta invitación. Habrán muchas más experiencias, muchos más saberes, y eso es lo que el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional quiere rescatar en todos los escenarios. Decirles desde el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional que esto surge a partir de una iniciativa de profesionales, surge a partir del interrogante que se generaron un grupo de profesionales en una institución específica, y sabemos que pueden existir muchos grupos así. Hoy les extendemos nuevamente la invitación y les decimos que solamente a partir de un trabajo conjunto nosotros podemos hacerlos más visibles. Para las personas que están interesadas en la parte clínica,
Sé que hay un chat específico de colegas del área clínico liderado por Karen Aguía de la Universidad del Rosario. Entonces, también con ella pueden ponerse en contacto en algún momento dado. A todos muchas gracias. Desde ya les extendemos la invitación para la próxima semana, cuando estaremos haciendo la socialización de los lineamientos en rehabilitación. Esos lineamientos van a quedar colgados esta noche en nuestro Facebook y ya van a ser difundidos mediante correo electrónico a todos nuestros colegiados. Desde ya les invitamos a conocerlos y a compartirlos. No olvidemos que son documentos en prensa. Eso quiere decir que tienen fines de publicación. A todos muchísimas gracias, muy amables por habernos dado este espacio y por haberse regalado también esta oportunidad. Un abrazo muy grande a todos y a nuestros participantes, a Viviana Marcela, a Silvia Cristina, a Franci Guacaneme, a la profesora María Elena Rubio, que nos estuvo acompañando. No hubo preguntas específicas en el tema de niños, pero ella estuvo todo el tiempo aquí pendiente. A los aportes de los colegas, mil gracias. Un abrazo a todos y bendiciones. Amén. Gracias a ti también, Esperancita, por todo el trabajo desde el colegio. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Feliz noche a todos. Gracias. Hasta luego. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Así damos por terminado nuestro webinar. Agradecemos a todos y a todas por su participación. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias.